Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se recuperan los juegos de suerte y azar. Coljuegos acaba de publicar un reporte sobre el aumento de las ventas y las transferencias a la salud por parte de las diferentes compañías que operan loterías, casinos, bingos y otros juegos similares. Nos acompaña esta noche el vicepresidente comercial de Coljuegos. A buscar más oportunidades para el país. Mañana inicia el 5º Congreso de Capital Privado y de Capital Emprendedor, un encuentro que congrega a cientos de inversionistas, fondos de capital privado y empresas que invierten en otras compañías nacientes y ya existentes aquí en Colombia. En minutos hablaremos con la directora de Colcapital. El nuevo hito de Tecnoglass. Esta compañía barranquillera empieza muy pronto a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Ya había alcanzado este logro en el Nasdaq. Detalles con Juan Fernández en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de un sector que para muchos colombianos es un gusto y una oportunidad, aunque para otros puede terminar siendo y convirtiéndose en una adicción. Hablamos de los juegos de suerte y de azar, que durante la pandemia enfrentaron una aguda crisis por los confinamientos. Doctor John Jairo Altamiranda, vicepresidente comercial de Coljuegos. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para ti y todos los televidentes que nos acompañan en este momento. Muchas gracias por su tiempo, doctor Altamiranda. ¿Qué tanto cayeron las ventas de los juegos de suerte y azar durante el año 2020, por ejemplo, durante los momentos más críticos por la pandemia? Víctor, el sector de juegos de suerte y azar, así como todos los sectores de la economía, fue un sector que se vio bastante afectado con ocasión a la pandemia del COVID-19 y específicamente en el año 2020, pues digamos que la mayoría de los contratos, me refiero específicamente a los contratos de concesión para operar casinos y bingos, estuvieron suspendidos por 6 meses durante ese año 2020. Juegos novedosos como por ejemplo Baloto y Superastro suspendieron alrededor de un mes, estuvieron suspendidos, por lo cual tuvieron una afectación bastante fuerte. Ese año el recaudo por la operación de los juegos de suerte y de azar se afectó en más de un 50% durante el año 2020 con respecto al año 2019. ¿Y alcanzaron a quebrarse algunas empresas, algunos operadores o algunas modalidades de juegos? Víctor, gracias a Dios no hubo empresas que quebraron. Desde Coljuegos y en compañía del Gobierno Nacional se emitieron varias medidas para la sostenibilidad del sector, lo cual ayudó a la buena reactivación que han tenido los juegos de suerte de azar durante este periodo post-pandemia 2021 y lo que ha ocurrido este año 2022. ¿Y cómo ha sido esa recuperación? ¿Qué cifras tiene usted de ese crecimiento hasta, no sé, febrero, marzo de este año? Mira, desde Coljuegos estamos muy satisfechos con el desempeño de la industria de los juegos de suerte y azar en general, la cual ha demostrado una muy buena reactivación económica, como lo acabo de mencionar. Esto se evidencia, por supuesto, en las cifras de ventas y recaudos para la salud. Aquí tengo unas cifras que me permito leer con corte a 31 de marzo, es decir, este primer trimestre del año 2022. Hemos recaudado un poco más de 170.000 millones de pesos por concepto de los juegos nacionales administrados por Coljuegos, lo que representa un incremento del 17% con respecto al recaudo del año 2021. Me refiero al recaudo del primer trimestre del año 2021. De ese total, pues por supuesto los casinos y los bingos son la modalidad de juego que aportan el mayor porcentaje al recaudo con un 42%, es decir, 71.000 millones de pesos. Los juegos operados por internet, o mejor conocidos como apuestas en línea, aportan a este recaudo con un 29%, 50.000 millones de pesos, seguidos de juegos como Baloto Revancha, Superastro y por supuesto los juegos promocionales. Esto es en términos de recaudo, pero si vemos estas cifras en términos de ventas, es mucho más significativa el crecimiento que han tenido o la reactivación que han tenido los juegos de suerte y de azar, ya que debemos recordar que la base de liquidación para efectos de recaudo ya tiene descontado el valor de los premios otorgados al público. Entonces, si vemos o hacemos un zoom en las cifras de ventas de las diferentes modalidades de juegos de suerte y de azar autorizados por Coljuegos, para el primer trimestre del año 2022, las ventas brutas de estos juegos, es decir, las apuestas, crecieron un 54% respecto del primer trimestre del año 2021, llegando a una cifra realmente récord, 14%
14.4 billones de pesos, una cifra que evidencia, por supuesto, el excelente comienzo de año y el buen momento que atraviesan los juegos de suerte de azar en todo el país. Entonces, si yo quisiera titular esta entrevista, es que las cifras me parecen muy interesantes y de pronto desconocidas. Los colombianos hicieron apuestas en juegos de suerte y azar legales por más de 14 billones de pesos en el primer trimestre. Correcto, así es, Víctor. Tal cual tú lo acabas de mencionar, durante este primer semestre del año 2022 hemos registrado una cifra récord de apuestas de 14,4 billones de pesos en todas las modalidades de juegos de suerte de azar que administra Coljuegos. Esto es casinos y bingos, juegos como Baloto, Superastro, las apuestas en línea, los diferentes tipos de juegos autorizados en las apuestas en línea, como casino en vivo, juegos de casino, apuestas deportivas, en general 14.4 billones de pesos en tan solo un trimestre. Y no sé si usted tenga desagregada la información, ¿a qué tipo de juego le están metiendo más plata a los colombianos? De esos 14 billones de pesos, no sé, a los casinos, el baloto es muy popular, mueve mucha plata, no sé si tengan esa información. Sí, mira, digamos que como lo dije anteriormente, los casinos y bingos reportan para este primer trimestre del año 2022 ventas por 8,7 billones de pesos, seguido de los juegos operados por Internet, es decir, las apuestas en líneas con 5,4 billones de pesos. Cuando hacemos un zoom en las cifras de juegos operados por Internet, donde están más apostando los usuarios es en las apuestas deportivas, seguido, por supuesto, de juegos como Baloto, Superastro, pero por supuesto esto es jalonado por casinos y bingo y apuestas en línea. Y se han creado nuevas modalidades de juego en Colombia, pues a raíz de la pandemia muchos sectores se han reconfigurado, han nacido nuevos proyectos, nuevas empresas, en fin, en todo el mundo, en todos los sectores. ¿Qué ha pasado con el de los juegos y azar? Así es. Nosotros también tenemos información sobre juegos territoriales. Cuando me refiero a juegos territoriales, me refiero a juegos como loterías y chance. En los juegos territoriales nació un nuevo juego de suerte de azar que empezó a operar en noviembre del año pasado, denominado Raspa y Listo. Este es la famosa Raspa y Gane o lotería instantánea, donde yo puedo acceder a premios de forma inmediata simplemente con raspar un tarjetón. Este juego de suerte de azar, que es un juego territorial, como lo mencioné anteriormente, es un juego que inició operaciones en noviembre del año pasado y ya ha superado todas las expectativas de proyecciones de ventas. Es un juego que ha superado en un 193% las expectativas de ventas que se tenían gracias a la acogida y a la aceptación en todas las regiones del país. ¿La gente sigue haciendo lotería? Por supuesto, la lotería tradicional sigue estando vigente y es un juego que transfiere muchos recursos para la salud. Aquí tenemos que la lotería, permíteme un segundo, tengo aquí la cifra a la mano, aportaron 162.000 millones de pesos aproximadamente y el chance 530.000 millones de pesos para la salud de todos los colombianos. Entiendo, ¿no? Las cifras son inmensas. Ahora, me imagino que son los juegos de suerte de azar legales. ¿Hay mucha ilegalidad todavía? Por supuesto, Víctor. Digamos que el flagelo de la ilegalidad es un flagelo que nosotros desde Coljuegos estamos combatiendo constantemente. Estamos ejerciendo controles de operaciones ilegales. Tenemos una gerencia de control de operaciones ilegales que se encarga de hacer esa labor de inteligencia, de hacer visitas de campo, cerrando establecimientos, haciendo incautaciones de máquinas electrónicas tragamonedas que operan sin la debida autorización y, por supuesto, todas estas páginas de webs que operan de forma ilegal ofreciendo apuestas en línea sin la debida autorización de Coljuegos. Entonces, toda esa labor de inteligencia es una labor constante que se hace en Coljuegos de monitoreo y seguimiento y como resultado hemos tenido el bloqueo de más de 1.000 páginas de forma mensual, operativos en las regiones, de forma física, en establecimientos de comercio. Todo esto es una labor conjunta que hacemos con la Fiscalía Nacional, con el Centro Cibernético de la Policía Nacional y, por supuesto, con la labor de la Gerencia de Control de las Operaciones Ilegales de Coljuegos. Las maquinitas tragamonedas. Yo a veces veo muchos comunicados de Coljuegos diciendo que están como inspeccionando a ciertos establecimientos. ¿Por qué hacen ese tipo de controles? Es necesario porque nosotros necesitamos fortalecer a nuestros operadores autorizados y, por supuesto, hacer esos controles de operaciones ilegales a esos establecimientos donde operan máquinas tragamonedas sin la debida autorización, porque están evadiendo derechos de explotación que tienen una destinación específica, que es el financiamiento de la salud pública de todos los colombianos. Entonces, razón por la cual tenemos que velar
porque en efecto todos estos recursos se vayan para la salud de los colombianos. Una última pregunta. Usted mencionó varias veces el baloto y hay una gran preocupación en el país porque eventualmente puede desaparecer este juego que ha dejado decenas de nuevos millonarios en nuestro país, porque se tiene que licitar nuevamente y en 3 procesos de licitación no apareció ningún interesado, ni siquiera el actual operador. ¿Qué va a pasar con el baloto? ¿Se va a salvar o no se va a salvar? Pues, Víctor, buenas noticias. Estamos adelantando en este momento un proceso de selección abreviada. El 21 de abril pasado fue la fecha límite para recibir ofertas en el proceso. Se recibieron 2 ofertas y estamos en la etapa de evaluación. Hoy, 25 de abril, tenemos que estar publicando ese informe preliminar de evaluación. Luego, en esa semana, del 26 al 28 de abril, estaremos dando traslado de ese informe de evaluación a todos los interesados y por supuesto, a los proponentes o a las personas jurídicas que me remitieron ofertas. Y de acuerdo al cronograma, estamos proyectando que estaremos adjudicando este contrato de concesión por 5 años más el próximo lunes 2 de mayo. Así que, para tranquilidad de todos los jugadores y de todos los usuarios... pero usted me está dando la noticia de que se salva el baloto. ¿Se salva el baloto? Baloto continúa. Baloto nunca ha estado en duda de que no vaya a continuar. Continúa el baloto y vamos a tener baloto por mucho más tiempo. Bueno, estaremos muy pendientes entonces de conocer el nuevo operador del baloto en unas semanas. Doctor Altamiranda, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchísimas gracias y una feliz noche para ustedes también. 2 interesados entonces en operar el baloto. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Si usted necesita crédito para financiar su carrera el próximo semestre, el ICETEX abrió ya inscripciones para prestarle plata. Nos vemos en segundos. Continuamos en el Signo Pesos. Gracias por seguir aquí con nosotros. Mañana comienza en Bogotá el 5º Congreso de Capital Privado y Capital Emprendedor, un evento que busca atraer a inversionistas para que inyecten recursos en las compañías de nuestro país. Doctora Paola García, directora ejecutiva de Colcapital, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Doctora García, ¿quiénes asisten a este congreso? ¿Quiénes son los invitados? Bueno, tenemos ya más de 530 registrados. Quienes asisten son fondos de capital, gestores profesionales, inversionistas, family offices, corporate venture, digamos que empresas que hacen parte del ecosistema de capital privado del país, ya que es el evento principal de esta industria que se hace en el año. ¿Y solo asiste gente que quiere invertir plata o también asisten, no sé, empresas que estén buscando recursos? Así es, también asisten empresas que estén buscando recursos, incluso tenemos un día dedicado a todo el tema de emprendimiento, donde tendremos varios emprendedores siendo panelistas y participando en una sesión de pitch session, donde van a estar mostrando las oportunidades de inversión en sus emprendimientos. Ahora, ¿cómo se ha comportado recientemente la inversión hacia Colombia? Venimos en una senda muy positiva. Si miramos, digamos que las cifras, esta es una industria que es de absoluta importancia para el desarrollo económico del país. Es una industria que ha logrado atraer más de 12.800 millones de dólares y generar más de 170.000 empleos, con lo cual ha habido mucho interés. Estamos ya calificados como hub de inversión en la región. Incluso somos el tercero en inversión de venture capital en América Latina después de Brasil y México, con lo cual el tema está muy movido. Hay mucho interés por el sector de inversión en los mercados de capital privado. Pero si le entiendo bien, lo que usted me dice es que los fondos de capital privado ya están movilizando recursos por más de 12.000 millones de dólares en Colombia. Desde que arrancó la industria, sí, se han invertido más de 12.800 millones de dólares. Ha habido, digamos, compromisos de capital, es decir, la vocación o digamos que el interés de invertir por más de 17.000 millones. Esto quiere decir que seguramente hay más de 2.500 millones de dólares disponibles para inversión en este sector. Ahora, por ejemplo, la semana pasada registrábamos la noticia de que Justo y Bueno tenía nuevos dueños a través de un fondo de capital asiático. ¿Eso hace parte de un fondo de capital privado? Es decir, ¿esas cifras se registran dentro del balance que usted nos cuenta? Esas cifras se registran, sí. Las cifras que tenemos son hasta finales del año pasado, con lo cual seguramente todas estas novedades, todos estos fondos que han llegado a tener inversiones en lo que llevamos del año, hacen que la cifra sea aún superior. Es decir, que la plata que se mueve en los fondos de capital privado, al final del día, termina irrigándose sobre el empresariado colombiano.
Sin lugar a dudas, no solamente sobre el empresariado colombiano, sino yo destacaría incluso, termina irrigándose en las regiones del país. Estos fondos de capital privado y estas inversiones que han llegado a Colombia han llegado a impactar 28 de los 30 departamentos que tenemos, con lo cual es un importante motor de la economía. Claro, es que estamos hablando de mucha plata. Ahora, ¿tiene usted desagregada la información de cuáles son esos sectores que más que más atraen inversión a través de los fondos de capital? Sí, históricamente el sector, digamos que en términos de monto, ha traído mayor inversión, ha sido el sector de energía. De hecho, estas inversiones en el sector energético han permitido esa diversificación de nuestra matriz energética en los últimos años a energías renovables no convencionales. Como sabemos, en los últimos 4 o 5 años se ha venido desarrollando este sector. Hace 5 años teníamos menos de 28 megavatios en energía solar y eólica. Hoy en día ya se habla de proyectos por más de 2.800 megavatios, con lo cual se ha hecho este desarrollo. Tenemos también sectores de gran importancia como el de infraestructura. La mayoría de los cierres de cuarta generación que hacía falta hacer se pudieron llegar a hacer a través de fondos de capital privado y vienen oportunidades muy importantes en todo lo que es la quinta generación de concesiones. Adicionalmente es importante mencionar el sector inmobiliario. Este es un sector que también le han apostado a los fondos de capital privado y digamos que últimamente se han venido dando oportunidades distintas, oportunidades que han venido derivadas del crecimiento, por ejemplo, del e-commerce, con centros de distribución, temas logísticos, con el crecimiento de los centros de servicios compartidos y los BPOs, que también hacen que el sector inmobiliario pues tenga que moverse hacia allá. Y pues obviamente ya con la reactivación económica en sectores distintos, por ejemplo, como el de turismo, vemos una reactivación también de esos activos inmobiliarios que son dedicados al turismo. Así que yo diría que en esos sectores se ha visto la mayor cantidad de inversión. Yo he hablado con muchos analistas que dicen, mire, en esta coyuntura, pues Estados Unidos sigue siendo la reina de las inversiones, a la gente le gusta, a los inversionistas les gusta, les parece muy seguro estar allí. Pero en la coyuntura, Asia como que no está gustando mucho en este momento por los problemas del sector inmobiliario, todavía por las restricciones del COVID. Y en Europa, por ejemplo, la guerra en Ucrania está alejando capitales del viejo continente. Y en medio de ese panorama dicen que la región latinoamericana se ha vuelto atractiva para los inversionistas. ¿Ustedes han notado, han percibido lo mismo? Sin lugar a dudas, los inversionistas están mirando hacia diferentes regiones del mundo, dada la coyuntura, digamos, global. Y cuando miran a América Latina hay que destacar que también Colombia resalta como un país estable, como un país en el que se han dado un crecimiento económico muy positivo y definitivamente están mirando las oportunidades que hay. Al ser país también de la OECD, los fondos de capital, que son muy grandes, por lo general tienen una nota a pie de página que dice invertir solamente en países de la OECD, con lo cual ahí Colombia tiene una gran oportunidad para aprovechar. Entiendo. ¿El proceso electoral genera miedos, preocupaciones o no? ¿O la plata sigue llegando? Yo diría que la plata sigue llegando y hay una cosa que es importante aclarar de este sector. Este es un sector que apuesta al mediano y largo plazo, no solamente al corto plazo. Las inversiones de los fondos de capital privado, un fondo de capital privado tiene una vida útil de mínimo 10, en promedio 10 a 14 años. Entonces, digamos que si bien obviamente es un tema que no se puede obviar, que tiene una relevancia y que es importante para la estabilidad económica del país, es un tema que viene a ser un tema que no es el prioritario, dado que las inversiones son mucho más allá. Se mira es más bien como un comportamiento histórico del país, de sus resultados económicos, de su coyuntura política, de su estabilidad jurídica, y con ese panorama un poco de más largo plazo es como se toman las decisiones. Doctora García, ustedes pues administran recursos, ya me acaba de comentar las cifras que no nos caben en la cabeza, son recursos muy grandes y seguramente pues esos inversionistas estarán interesados en los grandes proyectos de energía, en una carretera que valga más de 2, 3 billones de pesos, en fin. Pero estos fondos de capital privado, no sé si ustedes han percibido, si de pronto también les interesa el emprendimiento, pequeños negocios que apenas están creciendo, pequeñas ideas. Sin lugar a dudas, el sector de emprendimiento ha sido uno de los sectores donde más foco hemos tenido en los últimos años. Hemos visto transacciones sumamente importantes en el sector de emprendimiento. Hemos visto que esos fondos ya empiezan a ver Colombia como un hub de inversión para la región en todo lo que es VC, Venture Capital.
y vemos que ya somos el tercer país con mayor inversión en bici de América Latina después de Brasil y de México. El año pasado nada más en este sector se lograron inversiones superiores a los 1.500 millones de dólares, con lo cual, sin lugar a dudas. Claro, claro. ¿Y cómo hace un emprendedor, un grupo de amigos que apenas están como concibiendo la idea en la cabeza para llegar, por lo menos para acercarse, para mostrarle una idea a un fondo de capital privado? ¿Es muy difícil? No, no es muy difícil. De hecho, nosotros hemos servido como plataforma para hacer eso. De hecho, en este evento que estamos realizando, el segundo día, el día 27 de abril, va a haber lo que es un pitch session, es decir, va a haber 7 emprendedores que van a estar haciendo esos pitches. O sea, van a estar contando de una manera muy rápida y muy resumida la oportunidad que tienen los fondos de capital para emprendimiento de invertir en sus negocios. Con lo cual, creo que nosotros como Colcapital podemos actuar perfectamente como un puente entre esos emprendedores y los fondos de capital que están buscando invertir en etapas tempranas de compañías como ellos. Pues muy interesante todo esto. Los fondos de capital privados, esos megafondos de inversión también tienen en la mira a esos pequeños emprendimientos. Que les vaya muy bien en el evento. Estaremos muy pendientes. Doctora García, muchas gracias. Les agradezco mucho y espero verlos por aquí. Hablando de inversión, de emprendimiento, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto se han ahorrado los colombianos con la eliminación de trámites innecesarios. Ya les contamos. Regresamos nuevamente a Signo Pesos. El ICETEX acaba de abrir una nueva convocatoria para todos los jóvenes que requieran un préstamo para financiar su carrera durante el segundo semestre de este año. La convocatoria estaría abierta hasta el próximo 16 de septiembre. Veamos las características de esta nueva oferta. Esta convocatoria de créditos comprende todo el portafolio de servicio. Créditos condonables dirigidos a las poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad. Créditos tradicionales con tasa de interés subsidiada y subsidio de sostenimiento, dirigido también a jóvenes que tengan esta condición. Los créditos tradicionales del instituto, que recordemos, tienen las tasas de interés más bajas que se pueden encontrar en el mercado nacional y, por supuesto, el portafolio de programas internacionales. En el marco de esta transformación, hemos escuchado y trabajado de la mano con las instituciones de educación superior y es por ello que hemos cambiado condiciones en términos del deudor solidario. Recordemos que otorgamos créditos sin codeudor o créditos en los cuales el joven, haciendo un aporte al fondo de garantías, recibe este apoyo y agradecer a las instituciones de educación superior que ya han constituido con ICETEX ese fondo conjunto, Institución de Educación Superior e ICETEX, que avala a los jóvenes que necesitan de este beneficio. De igual manera, la reducción en los trámites, la mejora en la agilidad del otorgamiento y la capacidad que nosotros tenemos de desplegar en conjunto con ustedes campañas específicas para promover las solicitudes, para resolver los formularios, para avanzar en la legalización y que de esta manera sea mucho más ágil, más claro, más sencillo y más comprensible, tanto para el joven como para la institución de educación superior, todo su proceso. Recordemos que nuestra convocatoria acoge a todos los estudiantes que quieren desarrollar un programa de formación técnica profesional, tecnológica, universitario, posgrado, tanto en el país como en el exterior, y de igual manera convocatoria para los perfeccionamientos de idiomas en otro país o programas de pasantías. Y fue muy bien recibido el anuncio del presidente Iván Duque de suspender el uso obligatorio del tapabocas en ciertos lugares cerrados, en buena parte del país, a partir del próximo 1 de mayo. Aquí, las reacciones de los comerciantes. Desde FENALCO celebramos la medida tomada por el Gobierno Nacional para abolir el tapabocas de los espacios públicos y privados, guardando, por supuesto, las normas de los porcentajes de cumplimiento en el proceso de vacunación. Creemos que es una medida acertada que va a producir un efecto de continuar recuperando la economía colombiana. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día, 70.375 millones de pesos y corresponde a los ahorros que han obtenido los colombianos gracias a la eliminación de normas y trámites inútiles dentro del programa Estado Simple. Según el gobierno, en el cuatrienio se han suprimido 413 trámites y barreras normativas que entorpecían o retardaban muchos procesos de las empresas y de las personas naturales. Doy paso ahora a Juan Fernández, quien nos trae, como siempre, noticias importantes de las empresas. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido.
Buenas noches, hoy voy a hablarles sobre esa noticia de la cotización de la compañía Tecnoglass en la Bolsa de Nueva York. Es positiva, por supuesto. Ya lo hacía en el Nasdaq desde 2013, enfocada esta bolsa en empresas tecnológicas, pero ahora pues se convierte en la primera empresa colombiana en hacerlo de manera directa en la Bolsa de Nueva York. De este modo, Tecnoglass, que se dedica a la fabricación de vidrios, puede convertirse en una compañía más expuesta y también lograr mayor liquidez. Hoy, en el Nasdaq, la acción de Tecnoglass ronda los $22 y su capitalización de mercado alcanza los $1.000 millones y en ese mercado debe transar unas 250.000 acciones a diario. La cotización de la acción en la Bolsa de Nueva York iniciará el próximo 9 de mayo y es relevante el tema porque las otras compañías colombianas que tienen una participación en la Bolsa de Nueva York, como por ejemplo Bancolombia, Ecopetrol, el Grupo Avale, Argos, Nutresa, lo hacen a través de la figura los ADRs, es decir, que esas cotizaciones, las acciones de las compañías de sociedades constituidas en el extranjero están respaldadas por bancos estadounidenses. Esa es la diferencia con esta movida que hoy hace o anuncia de alguna manera Tecnoglass. Entonces, pues es la noticia de hoy, la movida empresarial de negocios, la llegada de Tecnoglass con su acción a la Bolsa de Nueva York. Muchas gracias, Juan. Sin duda un evento, un acontecimiento histórico. Nunca antes una empresa había negociado directamente sus acciones en Wall Street. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Atención, tasa representativa del mercado, dólar. Para mañana se disparó más de 100 pesos, superó los 3.900 pesos. Tasa representativa para mañana 3.931,74 centavos. Subió inclusive 112 pesos el dólar. El petróleo Brent de referencia para nuestro país tuvo una caída de 3,78%. Se ubicó en $102,62 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.060.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 2,40%. Fue una jornada muy difícil para muchos mercados en el mundo. Se valorizó, la acción más valorizada fue la del Grupo Aval, ganancia de 2,14%, y la acción que más cayó fue la del Banco de Occidente, con un retroceso del 18,92%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El Consejo Colombiano de Competitividad y la Universidad del Rosario revelaron hoy el ranking de las ciudades y departamentos con mejor índice de competitividad. Bogotá obtuvo 8,59 sobre 10, ocupó el primer lugar a nivel nacional. Le siguen Antioquia con 6,93 sobre 10 también. Santander 6,33, Risaralda 6,33, Atlántico casi empatados 6,29 es la puntuación, y el Valle del Cauca 6,26. Entre tanto, los más bajos índices los tuvieron Bichada con 2,28 y Baupés con 2,53 puntos. Recordemos que este indicador mide temas como calidad de vida, innovación, eficiencia institucional, situación fiscal, acceso a salud y educación, etcétera, etcétera. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.